Bueno, entonces este es un temita que ya habíamos tocado en otro momento, pero ahora vamos a hacer un poco más de hincapié. Vamos a hacer un poquito más de hincapié sobre este tema de productividad. Lo vamos a ver con más profundidad, básicamente. ¿Por qué? Porque detrás del tema de productividad está estas tres cosas que a la gente sí le preocupa. El tema de salarios, el tema precios y el tema empleo. Entonces, esto hace más parte de los temas que, por eso lo tengo como tópicos, porque no entra dentro de un tema en particular. Esto vendría a ser lo que se conoce más como macroeconomía laboral, porque es una visión más macro en vez de micro. Lo que hemos visto en otras clases ha sido más micro, ahora es más macro. Entonces, pues la idea es preguntarse qué hace que los salarios reales, o sea, por qué la gente en ciertos lugares en general tiene mayor poder adquisitivo gracias a su empleo y por qué eso se incrementa o disminuye a lo largo del tiempo. O sea, esa es la pregunta que uno se hace. O sea, los ingresos reales, o sea, ¿por qué hay lugares o en un mismo lugar a través del tiempo la gente puede tener salarios reales superiores o no? O no. Y además, porque hay veces que esos salarios tienen más poder adquisitivo, hay lugares que tienen poder adquisitivo más bajo. Entonces son diferentes, son preguntas un poquito diferentes a lo que veníamos pensando antes. Entonces se piensa sistemáticamente que ese nivel de los salarios reales o el poder adquisitivo de la gente tiene que ver con la productividad. Tiene que ver con la productividad. Vamos a ver cómo más o menos la gente piensa este concepto de productividad. En general, estoy tratando de ver también otros conceptos. Vamos a ver el más básico en esta presentación, pero yo sé que hay más, hay varias formas de pensar la productividad laboral. Vamos a ver el que la mayoría de la gente usa, pero hay muchas formas de verlo. Entonces veamos el concepto de productividad. Concepto de productividad, por lo menos hasta aquí. Tengo un librito de Lora donde está explicado de otras formas alternativas. Entonces, la idea, o sea, el concepto es fácil, digamos, y seguro lo tienen que haber visto en las clases de micro. O sea, el micro seguro lo tienen que haber visto, que es la cantidad de producto real, ya sean bienes o servicios, respecto a la cantidad de insumos utilizados para producir ese producto. Sencillo, digamos. O sea, eso conceptualmente hablando es fácil. O sea, eso lo han visto todo el santo tiempo. Que es básicamente productividad, la cantidad de producto dividido en los insumos. Sencillo. Y eso específicamente una medida de productividad media. No productividad marginal, sino productividad media. Básicamente eso es la cantidad de producto que podemos tener por cada unidad de insumo. O sea, insumo entendido en un sentido amplio, o sea, podemos saber, en este caso obviamente nos va a interesar trabajo, pero podría ser trabajo, capital, qué sé yo, tierra, un montón de otras cosas. Entonces la idea es que dependiendo de esa medida de producto e insumo, podemos tener un montón de mediciones de productividad, obviamente. Dependiendo cómo midamos el producto, dependiendo cómo midamos el insumo. Nos vamos a concentrar, por obvias razones, porque estamos en economía laboral, es específicamente productividad laboral, pero podría haber un montón de otras cosas. Entonces vamos a suponer algo muy sencillo, y esto es el concepto que uno tiene detrás de la cabeza, y eso es lo que seguro tienen que haber visto en alguna clase de micro o de macro, que es básicamente que la cantidad de horas de trabajo está acá, y cuanto obviamente más horas de trabajo se invierten en la producción sube, sencillo. Y obviamente vamos a suponer que hay una relación así para cierto año, vamos a suponer que el 1 es el año, y el 2 es el año 2, entonces va subiendo a lo largo del tiempo, y lo que hacemos es que para cada año, obviamente a medida que vamos, para todos, es el concepto siempre de ceteris paribus, para todos los demás constantes, a medida que aumentamos únicamente la cantidad de trabajo, la idea es que la curva esa tiene que ver con los crecimientos decrecientes, ¿ok? Productividad marginal decreciente o lo que se denomina también retornos decrecientes a escala. Entonces, no es lo mismo, vamos a hablar un segundo de eso. Y la idea es que hay un desplazamiento, porque la idea es que haya algún incremento, digamos, que yo, por ejemplo, en capital o en otros factores que hace que toda la curva se desplace. Pero no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Es importante tener en cuenta que ambos conceptos, por eso quería hacer que esto anduviese,
porque yo sé que hay veces que la gente se olvida de ciertos conceptos. O no los vieron o no se acuerdan, alguna de las dos. Cuando uno piensa esto, y esto es importante tenerlo en mente, tenemos el producto acá, y tenemos acá el trabajo, y tenemos el producto así. Y lo que estamos diciendo es que esta es la productividad marginal, que la pendiente de esta curva es la productividad marginal. Eso ya lo tienen que haber visto 1.000.000 de veces, pero la pendiente de esas curvas en cada uno de los puntos. Entonces, ya colombo negro. Pero eso en cuanto estamos hablando a productividad marginal. ¿Okay? Y podemos seguir acá. Tiende a cero, pero nunca es cero. Pero no hay que confundir eso con lo que es la productividad media, que es la medida que realmente estamos usando. O sea, están conectadas, pero no son exactamente lo mismo. Productividad media no es la pendiente de esa curva celeste, que es la productividad marginal, sino la productividad media es esto. No es lo mismo. Obviamente, cuando desciende una, desciende la otra, siempre que la curva sea esa, que la función de producción sea esa. Pero no es exactamente lo mismo. En la práctica, pero ¿por qué esto es importante? Porque parece como, ay, profe, esto es puro repaso micro. Porque en la práctica, lo que se mide es la pendiente de esta cosa y no de esto. Eso es lo que al final del día está pasando. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta. O sea, como que están correlacionadas, pero no son exactamente lo mismo. ¿Okay? Porque básicamente lo que estoy diciendo es, cuando esto va cayendo, esto también va cayendo, pero no son exactamente la misma medida. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando pensemos esto. Y otra cosa. Productividad marginal decreciente tiene que ver con las pendientes de estas curvas y economías decrecientes a escala, que es el otro concepto, tiene que ver con las pendientes de estas curvas. Entonces no es exactamente lo mismo, lo que pasa es que parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pasa que la gente que se mete en laboral le gusta mucho micro y se olvida de la macro. Ese es el problema. Entonces, en la práctica, entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es tomar PIB y dividirlo en el empleo total o horas totales trabajadas. Eso es lo que se hace en la práctica. La cantidad de gente que está trabajando en la economía. O sea, PIB total en la economía o en un sector y empleo total en la economía o ese sector. O sea, la cantidad de gente que está trabajando ahí. O horas totales, o sea, porque también lo que se puede hacer, que también es razonable, mucha gente lo hace, yo incluido, se suman el total de horas trabajadas que la gente dice, porque hay gente que trabaja menos que otra, entonces se suman en realidad las horas, en vez de la gente, las horas que la gente dice estar trabajando en vez de una persona. Pero ambas son en general muy correlacionadas, ¿ok? Pero de nuevo es una medida de productividad media, no de productividad marginal. Eso es lo número uno, porque medir marginal es muy difícil. En cambio, medir esto que está en el numerador es muy fácil, lo que está en el denominador también es muy fácil. Entonces, en general, esto es porque es lo que está al alcance de la gente. Por eso la gente lo mide así. Obviamente también se puede medir, puede convertir en un índice, vamos a ver cómo. Es muy fácil. Eligiendo algún año base. O sea, ¿por qué? Porque es más fácil de ver cómo evoluciona si uno elige algún año base. Y se puede comparar con otros países. ¿Okay? Entonces se puede armar un índice de productividad, se elige algún año en particular y se mide, y esto se puede hacer respecto a cualquier medida, se puede hacer para PIB, para empleo, y así es como típicamente uno mide, por ejemplo, el IPC. Es muy fácil. Obviamente, tiene una enorme limitación esto,
Y por ello hay que resaltarlo todo el santo tiempo. O sea, como que la gente habla olímpicamente, ay, la productividad, hay que preocuparse por la productividad. Yo como, a ver, sí, el tema es que en esa productividad hay metido un montón de otras cosas. La calidad del trabajo, el capital, la tecnología, la capacidad de gestión, la posibilidad de especialización, el sector público, actitudes sociales. Hay metido un montón de cosas. Porque de nuevo, porque es PIB, en PIB está metido un montón de cosas dividido en la cantidad de trabajo. Es una medida muy simple. Y uno tiene que venir de sus bases de economista, es decir, cuando a uno le enseñaban que explica el PIB está explicado por un millón de cosas, no solo por el trabajo, entonces hay que tener cuidado. Ahora bien, ¿por qué es tan usada? ¿Por qué todo el mundo la usa? Bueno, porque es fácil de calcular. Simple, o sea, no es... O sea, hay otra, ojo, es que quiero introducir, no sé si en esta presentación más adelante, hay otras formas de medir productividad, que eso sí es importante que mencionarlo acá. Estoy hablando de productividad laboral. Hay una cosa diferente, que estoy tratando de ver una exposición más o menos amigable, que se llama productividad total de factores. Productividad total de factores no es lo mismo que productividad laboral. Entonces eso se lo tienen que tener claro. Entonces, obviamente, y si se usa la forma de total de horas, incorpora el hecho de que algunas horas trabajan más. Y obviamente, ¿cuál es la idea? Que si uno hace la forma que es con total de horas, entonces horas de productividad se puede comparar con remuneración por hora. ¿Cuál es la idea? La idea es, si la intuición a uno no le falla, y hay mucha correlación con eso, es que los lugares, los sectores especialmente, y ahí es donde este concepto empieza a ser un poco más útil. O sea, no medirlo en términos de toda la economía, sino medirlo por lo menos por sector económico. Ahí uno dice, bueno, ya por sector económico, alguna de estas cosas más o menos las estoy controlando mejor, porque uno pensaría que dentro de cierto sector económico la calidad del trabajo es más o menos parecida, el capital es más o menos parecido. Compararlo a nivel de economía es donde a mí me genera un montón de ruido. A nivel sector económico tiene más sentido. Y ahí sí uno puede pensar en las horas de productividad con la remuneración en ese sector. ¿Cuál es la idea? La idea es que si la productividad laboral en un sector es alta, entonces la remuneración debería ser alta. ¿Okay? Esa es más o menos la intuición. Entonces veamos rápidamente cómo se ve esto. Y de hecho la próxima vez lo voy a mostrar por sectores porque también es interesante. No, sí lo tengo más adelante por sector. ¿Cómo se ve esto? Productividad por empleado, o sea, por trabajador. Por trabajador, acá le digo por trabajador. Entonces, esta es la productividad en Colombia, ¿okay? A lo largo del tiempo. Entonces, lo que se ve es que la productividad en general ha ido creciendo, ¿okay? Básicamente, allá por el 2007 estaba entre 8.5 y 9, y allá a 2022, podría calcular incluso más actual, pero no importa, está cerca de entre 11 y 11.5. Ese es el Q1, eso es lo que está acá abajo, eso es el trimestre, es porque es trimestre a trimestre. Trimestre a trimestre. También lo podría hacer por año, pero de trimestre a trimestre me gusta que hay un poquito más de fluctuación. Esto es por hora trabajada. Esto es por hora trabajada. Pero también se ve muy parecido. O sea, las dos se ven súper parecidos. La diferencia es que obviamente acá estamos viendo por hora, entonces obviamente no por empleado. Entonces obviamente por empleado da mucho más que por hora, que es cada hora adicional trabajada. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer como para que esto sea más o menos amigable? Para comparar ambas medidas. Entonces podemos comparar empleo acá y podemos comparar hora acá. Entonces, una forma muy amigable de hacer esto, y toda la gente que hace macro en general hace esto porque es amigable, dice, no, lo que puedo hacer es elegir un año base. En este caso yo elegí, creo que 2020, en el primer trimestre de 2020. No es una casualidad, lo elegí porque es la pandemia, o sea, no es por... O sea, pero podría haber elegido cualquier otra cosa. ¿Y qué es lo que estoy queriendo hacer ahí? ¿Sí? Exacto, el primero, que todavía la pandemia no había entrado. Entonces, por eso es un buen año, trimestre, digamos. Sí, trimestre que estamos eligiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Y por eso es lo bonito de armar así las estadísticas. Y por eso les digo que para el trabajo tienen que pensar cómo mostrar las estadísticas. No muestren cualquier cosa así como desordenada. Muéstrenlo bien. Entonces, ¿qué se ve acá? Se ve claramente como los dos parten del mismo 100. Entonces ahí lo puedo ver mejor. ¿Y qué es lo que se está viendo acá?
que la productividad de empleo es un poquito superior, digamos, ¿okay?, a la de hora, digamos. ¿Por qué? Porque estamos usando el mismo año base. Entonces, listo, genial. Y lo que se ve es que eso, pero de todas formas, eso se ha ido cerrando poco a poco. Poco a poco. Pero en general las dos han ido creciendo muy a la par. Y lo que se ve después de la pandemia es que se han empezado a pegar cada vez más. Y de hecho, que ahora se habla de que es por hora, está un poquitito por arriba de la que es por trabajo. ¿Por qué está pasando eso? Buena pregunta. Hay tema para investigar. ¿Qué ha pasado ahí con la productividad? De por qué ahora, porque hay varias indicios que por lo menos entendida la productividad de esta forma, la productividad en Colombia se está subiendo. O sea que básicamente está creciendo más la economía de lo que están creciendo la gente empleada. O sea, la productividad por trabajador está subiendo. ¿Por qué? Bueno, hay que investigarlo. ¿Y sabemos por qué somos el país que trabaja más que todos? Bueno, ahí es donde está el tema. Ahí todo el mundo pregunta de por qué hay, bueno, porque esto es viendo solo a Colombia. No estamos comparando a Colombia versus otros lugares. ¿Okay? O sea, lo que perfectamente puede ser es que en Colombia la productividad esté subiendo, pero no tanto como está subiendo en otros lugares. En otros lugares simplemente la gente no necesita trabajar tanto. Porque cuánto ganan cuánto les está rindiendo cada hora es mucho más, entonces no necesitan trabajar menos. De hecho, no lo estoy, pero de todas formas, incluso a uno no lo estoy mostrando acá, no sé si tengo algún índice por ahí, la jornada laboral, no me acuerdo quién está trabajando con jornada laboral, si uno ve la serie de jornada laboral, no me acuerdo quién de ustedes está trabajando con jornada laboral. Vos. Entonces, fíjate, digamos, en la serie, puedes armar la serie, fíjate cuánto está trabajando la gente, se ha ido cayendo a lo largo del tiempo. ¿Okay? Ese también es un buen indicador de que la gente en general, la productividad se le está subiendo. O sea, eso sí, o sea, ¿por qué? Porque si la gente está trabajando en promedio al menos, significa que le está rindiendo mal las horas de trabajo. Lo que pasa es que si lo comparas con otros países, en otros países ya, o sea, la productividad no se les está subiendo mucho más. Por eso compararse con los vecinos a veces sí es importante. ¿Okay? Porque eso no lo estamos viendo acá, estamos viendo acá solo Colombia. Por ejemplo, entonces veamos por ejemplo acá los índices, lo laboral. Por eso a la gente le interesa tanto. Cuando uno ve los ingresos laborales por hora, digamos, y acá también estoy eligiendo, digamos, creo que es también 2009, principio de 2020, acá, para que me quede aquí en 100, sí se ve que ha crecido el ingreso laboral por hora, pero no tan a la par como la productividad. ¿Por qué? Bueno, hay que investigarlo. Bueno, la explicación más sencilla es que, de nuevo, el ingreso laboral tiene que ver solamente con el trabajo y no tiene que ver con el capital. ¿Okay? O sea, detrás del ingreso laboral de una persona puede haber capital, pero en la productividad por hora, que es de la economía, hay un montón de otras cosas. Entonces, no son exactamente lo mismo. Pero si uno ve esto, uno ve que van en la misma dirección las dos series. De hecho, una de las grandes explicaciones que vamos a ver un paper en el que estoy trabajando en línea con esto, una de las explicaciones que yo doy en ese paper es que el problema es, en Colombia, tenemos el gran problema en Colombia de los asalariados versus los cuenta propios. Ahí está el problema. Entonces, si uno ve, digamos, de los asalariados, que la línea naranja, va mucho más pegado de la productividad, ¿ok?, que los cuenta propias. Los cuenta propias como que me dan medio independiente. Bueno, esto es pandemia. Y después se vuelve a subir. O sea, básicamente, ¿qué me está diciendo eso? Yo estoy tratando de trabajar en un paper, lo vamos a ver. Que básicamente, cuando crece la economía, los que principalmente ven grandes beneficios de ese crecimiento de la economía son los asalariados. Los cuenta propias quedan un poquito al margen de eso. Bueno, hay que dar explicaciones del por qué. Yo tengo mis hipótesis al respecto, pero no hay un modelo, por lo menos hoy, que trate de explicar eso, porque esto es muy de país en desarrollo. Hay teorías al respecto y hay algo que está surgiendo en estos instantes de por qué puede estar pasando eso. Porque son principalmente los asalariados, claro, que están en mejores puestos de trabajo, los que ven grandes beneficios del crecimiento económico, y en cambio los otros que están al margen, digamos, no están al margen del crecimiento económico, pero no se ven tan beneficiados, digamos,
como los asalariados. Entonces hay que investigar eso, el por qué. Y hay que pensar una teoría y ver la evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es parte de esa investigación. Entonces, ¿por qué a la gente le importa entonces la productividad? ¿Por qué se habla tanto de la productividad? Porque, por un montón de razones, principalmente por lo que le acabo de decir. Porque típicamente se supone que si la productividad sube, entonces van a subir los ingresos reales. O sea, básicamente si la productividad sube, se supone que los ingresos de la gente deberían ser superiores. Si los ingresos de la gente son superiores, entonces el bienestar sube. Por eso a la gente le interesa tanto. También actúa como una fuerza antiinflacionaria, ya vamos a hablar de eso, porque se presume que es una fuerza antiinflacionaria, es medio raro eso. Pero la idea es que los incrementos reales de ingresos solo se logran si la demanda crece más que la oferta de trabajo. Eso vamos a ir incorporando. Y obviamente los aumentos en la productividad de trabajo es un indicador de aumento de la demanda de trabajo. Esto para mí es lo más importante. Básicamente, digamos, porque lo que les he dicho, digamos, o sea, está el equilibrio de mercado. Está el equilibrio de mercado. Entonces, lo que trata es lo que si se aumenta la productividad, entonces significa que hay mucha más demanda de trabajo que oferta. Y solo bajo ese escenario se asume que la gente está mejor, cuando hay mucha más demanda que oferta de trabajo. ¿Ok? O sea, básicamente es esto. Por eso últimamente me estoy enfocando más yo, otra gente se puede enfocar en otras cosas, en el lado de la demanda. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, no es casualidad. O sea, la idea es que si hay más demanda de trabajo, los salarios van a ir subiendo. Naturalmente, va a haber más empleo y más salarios. ¿Ok? Y más salarios. Entonces, en ese sentido también actúa con una fuerza antiinflacionaria, digamos, porque los ingresos reales de la gente están subiendo, no los ingresos nominales. Entonces, hay más demanda, precisamente, porque hay más ingreso real de la gente. O sea, la gente está pudiendo acceder a más cosas. Pero para eso necesitamos este movimiento. ¿Okay? Este movimiento de acá. La gran pregunta es qué hace, bueno, y eso es lo que hay que investigar bien, qué hace que esto suba. ¿Okay? Que esto no esté estancado. ¿Okay? Entonces, la idea es ver siempre una conexión entre producto, producción e ingresos. O sea, entonces no es solamente crecer porque, o sea, no es el crecimiento y decir, no pasa nada, o sea, si total la gente sigue igual. No. Toda la evidencia indica que si se produce más, la gente gana más. ¿Ok? Para la economía como un todo, el ingreso real del trabajador solo puede incrementarse si se aumenta la producción por trabajador. Esa es la intuición. ¿Okay? Que solamente si la gente está produciendo cada vez más cosas por cada trabajador, los ingresos suben. ¿Okay? Más producto por trabajador implica que se puede distribuir más por cada hora trabajada. Esa es la idea. O sea, entonces también tiene que ver con temas redistributivos. Si la gente tiene mucho más, tiene más ingresos, no solamente gana más ella, sino que también se la puede gravar más, con más impuestos, y eso se puede redistribuir y mejorar la distribución de ingresos. ¿Ok? También está esta intuición de por qué limita la inflación. ¿Ok? La idea es que ahí, aunque los salarios nominales se aumenten, si esto es compensado por un aumento en la productividad, entonces los precios no necesariamente se incrementan o se incrementan menos. Esa es la idea. Entonces veamos cómo se ve esto. Y esto es lo que yo tengo, esto creo que sí es para Colombia. Entonces esto es crecimiento promedio de, creo que lo tengo por hora, que así lo tengo calculado, por sector económico. Estos son 16 o 19 sectores económicos. Uno puede dividir los sectores económicos en muchas partes. El DANE lo hace, creo que lo mínimo son 19 y creo que llegan hasta 54. Acá lo es 19, que es el más básico, pero uno lo puede dividir en más partes. Entonces, ¿qué está acá? Acá está el crecimiento en la productividad por hora, se puede calcular, es fácil lo que les acabo de decir. Pero lo que nadie hace muy seguido es lo que yo tengo acá, eso lo hice yo, que es el ingreso laboral por hora. ¿Okay? Y uno puede ver cuánto ha crecido en promedio de esto creo que es de 2007 a 2024, o
sea, el crecimiento de los últimos 15 años o más. ¿Y cómo se ve? ¿Ya? O sea, cuando uno ve esta gráfica es donde uno se da cuenta por qué a la gente le interesa tanto. La correlación es bien positiva entre ambas cosas. ¿Okay? La R cuadrado es 0.62, o sea, lo que está diciendo es que hay otras cosas, además de la productividad que están detrás del ingreso laboral, pero en general la correlación es bien positiva, bien positiva. O sea, básicamente los sectores, y fíjense que más o menos tiene sentido este gráfico. ¿Qué es lo que está? Fíjense que está acá arriba. Esto es minería y petróleo, básicamente. ¿Okay? Ahí está donde está Ecopetrol, por eso está bueno ya trabajar Ecopetrol. Porque acá es el lugar que más productividad ha tenido y es donde más crecimiento de ingreso ha habido. Entonces, ahí está la explicación. Entonces, fíjense, en cambio, ponerse a trabajar en educación no es tan buena idea. El hombre que menos crecido está acá abajo. Está acá abajo. Y después hay casos que son un poco más raros, por ejemplo, construcción, está por acá abajo. Información y comunicaciones, eso es porque la gente se está metiendo en análisis de datos, ¿okay? Porque también está creciendo lo que está de este lado. Otro servicio está por aquí. Entonces, acá, por eso le digo que este tipo de análisis son bien interesantes. Acá, servicios profesionales y administrativos. Servicios profesionales. Desde abajito, sí, está ahí. Ahí entra un montón de gente que hace cosas de baja. Y acá está comercio, por ejemplo. Baja productividad de todo esto que es. Esto es comercio, que es donde también es muy bajo, digamos. Eso es venta de inmuebles. Compra-venta de inmuebles, básicamente. No solamente compra-venta, sino también seguro, todo lo que está detrás de la ¿cómo se llama? De bienes raíces, básicamente. Esa vendría a ser la traducción, bienes raíces. Todo lo que tiene que ver con inmuebles. Por eso esto es bonito, ¿verdad? O sea, pensarlo. ¿Por qué a la gente le importa productividad? Porque la idea es que si hay más productividad, hay más ingreso laboral de la gente. Y la evidencia dice que la correlación sí está ahí, ¿okay? Al menos. Entonces, supongamos algo simple. Supongamos algo como esto, y acá, ya en esta fórmula le he puesto hasta el cansancio desde el día 1. Esta fórmula ya nos está diciendo que eso tiene que ser sí. ¿Okay? Productividad, está ahí. Precios, sí, salarios, pero el ingreso laboral de la gente va a ser el producto del precio por el producto marginal. Entonces, un cambio porcentual en los salarios nominales, o sea, esa es la idea de que es una fuerza antiinflacionaria, digamos, es el aumento en el salario nominal va a estar dado por el aumento de precios más la productividad. Entonces, esa es la idea. Entonces, si puede haber un aumento en los salarios nominales, se traduce en mayores precios, puede traducirse un aumento de salarios nominales, puede traducirse en mayores precios o en mayor productividad. ¿Okay? Obviamente, si el aumento de la productividad es suficientemente importante, entonces puede que ni siquiera haya aumento de precio. Es el argumento que alguna gente da de, por ejemplo, por qué vale la pena aumentar el mínimo un montón y que eso no necesariamente se va a traducir en inflación. El argumento es este. El argumento es, no, es que si a la gente usted le da un montón de plata, la gente trabaja con más ganas, digamos, y como que ese aumento en salario mínimo se paga solo. Obviamente eso es debatible, pero bueno, esa es la idea. Veamos productividad versus inflación. Algo hay de eso, sí, por correlación, obviamente. Entonces, veamos la variación de la productividad por hora, veamos a lo largo de todo este tiempo, en toda la economía, porque la inflación es a nivel de toda la economía, no es por sector económico. Yo como que sí, supongo, ¿no? Que habrá alguna fuerza antiinflacionaria, pero la veo difícil. Al menos en términos de correlación, como que sí parece que hay una correlación negativa, pero el R cuadrado, o sea, hay una dispersión infinita, digamos. O sea, ¿por qué? Porque básicamente, por eso enfocarse en este punto no es tan importante, pues básicamente ustedes ya han aprendido en macro que hay un montón de otras cosas diferentes a la productividad
que explican la inflación que son mucho más importantes. Entonces, eso no debería sorprender a nadie. Entonces, obviamente eso es controversial, o sea, porque no sabemos cuál es la dirección de la causalidad, ¿no? O sea, salario, precio, productividad, o sea, qué causa qué, no es tan claro. O sea, porque acá estamos viendo la fórmula, digamos, pero esto es una identidad en la fórmula matemática. Hay un montón de causas de la inflación, que ustedes lo han visto, estoy seguro que en macro no vieron, vamos a hablar de productividad ahora, nada, o sea, todo el mundo está hablando en macro de emisión monetaria, déficit fiscal, importación, exportaciones, o sea, un montón de otras cosas que son más importantes. Pero bueno, entonces, en realidad a la gente, ¿qué le interesa? Más que el tema inflacionario, porque hay un montón de otras cosas inflacionarias que son más importantes, lo que a la gente le importa es el tema de qué hace que haya más productividad. O sea, ¿qué hace? O sea, ¿por qué? Porque detrás de la productividad está el tema de los ingresos reales de los trabajadores. Por eso a la gente le preocupa qué hace que haya más productividad. Entonces se supone, al menos en principio, que en el largo plazo hay tres principales determinantes de la productividad. Uno, obvio, y acá es donde la gente más le interesa, la gente que le interesa laboral, se concentra en estas cosas, en calidad de la fuerza de trabajo. Entonces ahí entra cosas que ya hemos hablado en otros puntos, el tema de la educación, de educar bien a la gente, de entrenarla, el tema de la salud, que uno no la pondera tanto, pero sí es muy importante mantener a una población, bueno, y eso la pandemia creo que lo dejó muy claro, que cuando la gente está enferma, no puede trabajar, entonces la productividad baja, un poco obvio. Y obviamente también esto, que también se ve en el largo plazo, y hoy en día está preocupando, es el tema de la famosa grupo de población joven. Estamos hablando de gente que tiene entre 15 hasta, bueno, joven, o sea, joven técnicamente es desde 15 a 29. Pero básicamente, bueno, pero esa masa crítica es muy importante, porque esa es la gente que después se va a insertar laboralmente. Entonces, esa es la gente que va a estar detrás de la productividad al final del día, porque la gente que ya está más adelante ya no es tan productiva. Y eso es lo que va a explicar a futuro, esto es a largo plazo, la productividad de un país. Estamos hablando a nivel ya país. Entonces, cuando se hace un análisis de la salud del mercado laboral de un país o de productividad de un país, se estudia esa masa crítica y hoy en día está preocupando porque la tasa de natalidad está cada vez más baja. Obviamente también está la cantidad de capital, también hemos hablado un poquito de eso, que cada trabajador tiene. Eso suena trivial, pero no es tan trivial, porque hay que pensar el tema del capital privado y el capital público. De hecho, muchos avances últimamente han revitalizado esta cosa del capital público. Entendido, dependiendo hasta dónde pone una línea de lo que es un capital público, pero el capital público puede ir desde una carretera, un puente, hasta el tema de las leyes, las instituciones, puede entrar un montón de cosas dentro del capital público y también es súper importante, si no, no hay, el trabajador a veces, si no tiene acceso a buen capital público, a veces el capital privado no es tan importante. Y hay una conexión fuerte, obvia, entre el capital privado y público, porque el capital privado surge muchas veces sí, solo si hay un buen capital público. Eso también va muy de la mano. Y obviamente está el otro tema, que es el tema de la eficiencia. Cómo hay una buena combinación entre todas estas cosas. Entre trabajo, capital y otros insumos. ¿Ok? Porque además de capital y trabajo, y eso se lo han estudiado un montón de veces, hay un montón de otras cosas. Tecnología, especialización, asignación eficiente, mercado financiero, hay un montón de otras cosas que también determinan cómo se va a combinar de la mejor forma todos estos insumos para lograr un producto. Y de hecho eso se estudia mucho en desarrollo económico. Obviamente, eso es en el largo plazo. Y después tenemos los famosos, el corto plazo, o lo que sería un tema cíclico. ¿Okay? De cómo baja cíclicamente. De hecho, no sé, pero ya está muy metido en la literatura de los llamados ciclos económicos. Hablemoslos igual. Que es porque hay una cosa que se llama el ciclo económico, que es cuando la economía tiene caída y después subidas. O sea, siempre casi todas las economías sufren de ciclos económicos.
Yo no sé, pues yo no soy el gran convencido, pero bueno, si hay recensiones y hay expansiones, pero de hablar sí, que sí o sí tiene que haber un ciclo me parece medio raro. Entonces hay fluctuaciones, ¿ok? Entonces la idea es que la productividad tiende a ser procíclica, se dice. Entonces estudia mucho en macro, por eso te digo que esto es pura macro, el tema procíclico y contracíclico de las cosas. ¿Qué variables son procíclicas y qué variables son contracíclicas? Entonces siempre se divide entre las variables que siguen el ciclo, o sea, que se expanden junto con la expansión de la economía, y las variables que van hacia abajo con la economía. Entonces la idea es que es procíclica la productividad porque cae por debajo de la tendencia durante una recesión y por arriba durante una recuperación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? En pocas palabras. Básicamente sabemos que hay un ciclo. Uy, acá. Ya lo deberían haber estudiado a esto. Hay un ciclo económico. La idea es que un ciclo económico hay una parte que empieza bueno, y hay otra parte donde empieza. Pero el ciclo es como, acá empieza, hay una recesión, el producto cae y se llega a un valle, donde se llega al fondo, y después hay una expansión. La idea es qué variables acompañan el ciclo y qué variables no acompañan el ciclo. Y obviamente, eso me estoy olvidando quizás, hay una tendencia de largo plazo del producto. Entonces, la idea es que esto es el ciclo, esto que tenemos acá es el ciclo económico y esta es la tendencia, eso lo tienen que haber visto. ¿Lo vieron en macro? Sí, tienen que haber visto en macro. Bueno, en el macro tienen que ver este tipo de cosas. Entonces está el ciclo económico, está el crecimiento de largo plazo. Entonces, la gente le preocupa, pues este es el día a día de la gente. ¿Okay? Este es el día a día de la gente. La idea es ver qué variables van a acompañar ese ciclo y qué variables no. Porque, claro, puede haber variables que vayan a la par del ciclo, que yo, otra variable diferente, porque esto es PIB. Entonces, puede haber una variable simplemente que acompaña el ciclo. Entonces, esto se llama, eso que acabo de gráfica, esto se llama procíclico. Procíclico. En cambio, hay otras variables que también son importantes, que son contracíclicas, que cuando cae, cuando se entra en recesión se expande esa variable y cuando hay una expansión se disminuye. Eso es contracíclico. Eso es contracíclico. Contracíclico. Entonces, por ejemplo, para que sepan, digamos, ya metiéndonos quizá en más temas todavía, una variable que en teoría, debería ser contracíclico es el gasto público. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? La idea es que el gasto público debería expandirse cuando la economía está en recesión para sacar a la economía de la recesión. Esa es la idea keynesiana. Y cuando la economía ya se está expandiendo, reducirlo. ¿Por qué? Porque la economía ya entró en expansión, entonces no es necesario seguir gastando tanto. Eso es en teoría. ¿Okay? Pero típicamente hay muchas variables procíclicas que acompañan el ciclo económico. Entonces, la productividad, por obvias razones, por cómo está definida, en general es procíclica. Procíclica. Y de hecho, los gráficos sí dan eso. Acá en el eje izquierdo, lo debería haber puesto acá abajo, pero no pasa nada. Acá estoy midiendo la productividad y acá estoy midiendo PIB. ¿Okay? Entonces esa es la forma adecuada de ajustar para que pueda encajar las dos series. Lo que se ve claramente es que la productividad
típicamente, fíjense que acá hubo una recesión allá chiquitita, allá por el 2008, que fue por la crisis de Estados Unidos, y acá se redujo, pero ya después se empezó a expandir, y fíjense que va muy a la par del crecimiento económico, la productividad, un poco lógico. Y es interesante que cuando el PIB cayó acá, sin embargo, la productividad siguió creciendo. Eso, por ejemplo, es interesante de estudiar. De por qué acá cayó el producto y sin embargo la productividad siguió subiendo. Bueno, hay que ver qué pasó ahí. Pero eso es lo que eso es lo que se ve típicamente, digamos, de la productividad. Entonces, acá esto es lo típico y esto no es tan típico. En cambio, si se ve que cuando tenemos variaciones de PIB, esta es la producción en la productividad por hora, y es raro, esto cuando yo lo hice por primera vez me pareció raro, pero a veces se dan cuenta de dónde está el problema acá. A ver, futuros economistas, y ya han hecho econometría, entonces ahí se deberían dar cuenta de dónde está el problema. ¿Cuál es el problema que tiene ese gráfico? No, porque no es una serie. ¿Cuál tendencia? Ah, pero bueno, ¿dónde está la dispersión de los datos? ¿Cuál es el problema con la dispersión de los datos? ¿Dónde está el problemita? ¿Ah? Eso se lo tienen que haber visto. En la econometría básica, ni siquiera la avanzada. Es un gráfico de dispersión y hay una regresión lineal. O sea, no es. O sea, pero hay un problemita. ¿Dónde está el problema? Pero ¿por qué parece que no tienen correlación? Pero hay un problema. Los veo mal, ¿no? No sé qué les están enseñando o no están prestando atención, simplemente. Outlier. Algo aprendieron. Los outlier. Tienen que ver el gráfico con atención. Por eso les digo que tienen que hacer gráficos. La estadística. Hay un bicho raro ahí. ¿Ven el resto de los puntos? Y está este muchacho acá. Entonces, hay un año que la cosa se fue horrible, que básicamente esto es variación del PIB. Entonces, este puntito que está acá, que está allá, ¿esto qué es? Caída del PIB extrema en Colombia. ¿Cuándo cayó el PIB? 16%. La pandemia. Eso es pandemia. Eso es la pandemia. La pandemia fue un outlier. Saquemos solamente ese punto y veamos qué pasa. Tienen que estar prestando atención. Como no prestan atención, por eso les pasan las cosas que les pasan. Porque no están prestando atención. Entonces hay que estar prestando atención. ¿Ok? La mayoría de los puntos claramente se indican esa correlación positiva. Lo que pasa es que tenemos valores muy raros, digamos, valores muy extremos. Este valor, por ejemplo, el outlier, nos está viciando todo. O sea, si saquemos un punto nada más y ya tenemos otros resultados. Es un punto nomás. Vamos a sacar más. Por ejemplo, se les podría ocurrir sacar este puntito. Ahí no, podría ser. Esto es la recuperación, el rebote, seguro después de la pandemia.
Y seguro si saco esos 2 puntos adicionales ya tengo una cosa súper pronunciada. ¿Okay? Pero ahí es donde está lo que deberían haber aprendido de la econometría básica. ¿Vale? Que se olvidan las bases. Ese es el problema, se olvidan las bases. Entonces les daría todavía más pronunciado. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ver con los cambios cíclicos en la productividad. Cambios cíclicos en la productividad. ¿Por qué? Porque básicamente hay cambios en una recesión o una expansión, hay cambios en el uso del trabajo, hay cambios en el uso del capital y hay cambios en la composición del producto agregado. Vamos a hablar de esos diferentes tipos. Fíjense que todo lo que estoy hablando es bastante macro, por eso les digo que esto es macroeconomía laboral. Toda esta rama se llama macroeconomía laboral. La idea es que durante una recesión, cuando hay una recesión, la idea es que el producto cae más que el empleo. Eso es lo que va a pasar típicamente. Que el producto, ¿por qué se le ocurre que el producto cae más que el empleo? Recuerden, es producto sobre trabajo. Entonces la productividad va a bajar un montón. Pero ¿por qué en una recesión perfectamente es posible que el producto caiga más que el empleo? Pueden pensarlo a nivel firma, no pasa nada. Es la prioridad. Entonces, lo que nos puede caer, lo que no puede perderse el nivel de empleo. Entonces, lo que afecta es el nivel de productividad. El producto. Entonces, eso es lo que típicamente pasa en una recesión. ¿Qué hacen las firmas en general? Lo que hacen es tratar de producir menos, pero mantienen a los trabajadores todavía empleados. Eso pasa mucho. Okay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, se hace que la gente trabaje menos, o se las manda a licencia, las manda a la casa y le dice, produzcamos menos porque no vamos a poder vender. Eso es lo que están pensando. Entonces, ¿para qué vamos a producir si al final no vamos a vender lo que produzcamos? Entonces, porque estamos en recesión. Entonces, pero la gente la mantienen empleada. A menos que la recesión se extienda un montón. A veces ya toca despedir a la gente. ¿Por qué? Pero entonces típicamente la gente, las empresas buscan no despedir a la gente. ¿Ok? ¿Por qué? Lo que hacen es tratar de darle otras tareas o mandarlo a licencia mientras la economía se recupera. Pero las empresas típicamente tratan de aguantar. ¿Ok? Típicamente en una recesión las empresas tratan de aguantar. ¿Por qué? Porque cerrar. O sea, primero y principal, a pesar de los prejuicios, es muy costoso despedir gente. Es súper costoso despedir gente. Porque no solamente la empresa típicamente ha entrenado a esa gente y tiene experiencia con esa gente, sino que después volverlas a traer a la empresa, después cuando la recesión se acaba, es muy costoso. ¿Ok? Obviamente, si la recesión es muy profunda o se demora demasiado, ahí sí ya toca despedir a la gente, no hay otra. Pero típicamente si la recesión es corta, si se espera que la recesión sea corta, por ejemplo, el típico caso fue la pandemia. La pandemia, todo el mundo esperaba que la pandemia en algún momento acabase, digamos. O sea, se sabía, digamos, decía, no, eso se va a acabar. Pero, por ejemplo, en el caso de la recesión de finales de los 90, está muy estudiado, de que la economía se demoró un montón en volver a emplear a toda esa gente que se despidió después de esa recesión. ¿Por qué? Porque la recesión de finales de los 90 en Colombia fue mucho más estructural, fue la crisis hipotecaria. ¿Okay? Esa fue mucho más profunda y se demoró un montón la economía colombiana a recuperar. Pero típicamente se trata de no hacer eso precisamente porque después recuperar eso es muy difícil. ¿Okay? Obviamente, ¿qué es lo que se hace típicamente? Se despide a la gente que está en los niveles más bajos en vez de los niveles altos. Entonces, típicamente lo que también termina pasando es que en una recesión la gente menos calificada es la primera que es despedida, porque es típicamente la menos productiva, la que está en los cargos menos importantes. ¿Ok? Entonces, usualmente, y la firma normalmente invierte mucho más en los trabajadores más productivos. Entonces, los menos productivos son los primeros que sufren en una economía en recesión. Entonces, la composición, de nuevo, la utilización del trabajo cambia mucho. O se reasignan los trabajadores o, básicamente, lo que les digo, la empresa se termina quedando con los trabajadores más calificados, más productivos, y elimina, despide, si lo necesita hacer, a los trabajadores menos productivos. Entonces, la composición del trabajo, incluso al interior de las empresas y a nivel economía, termina cambiando bastante.
Entonces, y obviamente, si hay despido, la tasa de desempleo aumenta durante una recesión. Pues eso es muy obvio. Obviamente, sí, esto puede suavizarse si es que hay otras empresas que contratan, pero eso es medio raro en una recesión. Cuando hay una recuperación, cuando la economía ya se vuelve a expandir, la productividad se incrementa más que el producto debido a que se puede volver a traer a esos trabajadores y también se utiliza lo que se llama capacidad ociosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso también se estudia mucho en macro. Se estudia mucho en macro también, porque no solamente está el tema de los trabajadores, también hay que pensar el tema del capital. ¿Qué es lo que terminan haciendo las firmas? Las firmas tienen trabajo y capital, pero las firmas invierten en una cantidad de capital obvia, digamos. Entonces, lo que ya deberían haber, estoy esperando que se sepan todo lo que estoy por hablar. Entonces, ¿qué es lo que hace la firma? Lo que la firma hace, está el corto plazo y el largo plazo. Ustedes deberían saber que en el corto plazo yo no puedo ajustar el capital. El capital debería ser fijo. Entonces, quizás yo en el corto plazo, digamos, dado que hay una recesión, entonces yo tengo que producir menos, ¿ok? Tengo que producir menos, pero tengo que mantener mi capital, ¿ok? Tengo que mantener mi capital. Porque el capital, no, o sea, como que la fábrica no la puedo tirar abajo, o sea, o no lo voy a hacer. O sea, lo que hago es despedir trabajadores, pero después los voy a volver a contratar, ¿ok? Sí, cuando la economía se vuelve a expandir. Entonces, evidentemente, acá hay lo que se llama una capacidad ociosa. Esto es una capacidad ociosa. Básicamente la fábrica está trabajando con mucha menos gente de lo óptimo. Entonces, básicamente lo que hace la empresa cuando se viene la recuperación, utiliza el 100% de la capacidad de la fábrica. Entonces, ya capacidad ociosa. ¿Okay? Capacidad ociosa de la fábrica. Entonces, la idea, ¿cómo se mide eso en la práctica? Lo que se mide en la práctica es decir para cuánto el Q máximo. Bueno, entonces, eso en la práctica lo que se busca medir es cuál es la máxima cantidad que puede la fábrica producir con esa cantidad de capital. Capital entendido por tema de la fábrica. Entonces, la fábrica si puede producir 100, pero está produciendo 50, entonces dice, bueno, tiene 50% de capacidad ociosa. Cuando la economía se expande, entonces normalmente se busca usar el 100. Y obviamente, si la fábrica ya no le es suficiente el 100, expande todavía más. Pero entonces, por eso la productividad sube un montón cuando hay una recuperación, porque toda esa capacidad ociosa se está aprovechando, que tiene que ver con esto. Tiene que ver con que ahora se utiliza toda la capacidad de la fábrica que antes no se utiliza, que se dejó en pausa producto de la recesión económica. ¿Okay? Entonces ahí, como les digo, ciclos, hay una recesión y hay una expansión siempre. Y se trata de pensar cómo va a cambiar las cosas, una expansión y una... Y después está el tema del capital, ¿ok? Las firmas dejan de usar mucha capacidad instalada, lo que acabo de decir, durante la recesión y después la reutilizan. ¿Okay? Después viene la composición del producto. Entonces, en la fluctuación de la economía, los sectores no responden de igual forma. Eso sí es importante. Por ejemplo, digamos, y eso es bien macro, pero esto es importante entender la macro para entender qué va a pasar en el mercado laboral, que por eso hay que entender la macro para entender la micro. Entonces, hay un sector de bienes durables, por ejemplo, que son maquinaria, automóviles, refrigeradores, cosas que durables en el sentido de que la gente no los compra todos los días. Ustedes no van todos los días y compran un auto, digamos. O sea, van y compran verduras, pero no compran autos, aunque todos los días. O sea, esos son durables, igual que refrigeradores, ese tipo de cosas. Entonces son durables. Entonces, esos, por ejemplo, son los que más sufren en una recesión. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si usted está en una recesión, a ustedes les va mal, lo primero que dejan de comprar es cambiar el auto, cambiar el refrigerador. O sea, todos esos gastos ustedes lo aplazan en una recesión, porque las cosas están mal. Entonces, normalmente la gente deja de pensar en todo esto. Maquinaria también, porque la firma, lo que decíamos recién,
la firma, cuando se estaba pensando en, o fábrica, puede entenderlo en un sentido amplio, podrían ser tractores, podría ser tierra, podría ser abrir un nuevo local, simplemente. Eso todo se pone en pausa, o sea, todo se pone en pausa precisamente a la espera de que la economía se vuelva a recuperar. ¿Okay? Esto sufre mucho más que el sector servicio, porque ustedes igual el sector servicio, algo, por ejemplo, que le digo, ustedes al supermercado van a seguir yendo. O sea, dejan de cambiar el auto, pero sí, al supermercado van. Dado que la productividad del sector industrial entonces es mayor que el sector servicio, eso es lo que pasa con los bienes durables de un sector industrial, entonces durante una recesión la producción cae más que el producto, ¿okay? Y lo inverso en una expansión. O sea, en una expansión eso se invierte, digamos. A uno sigue siendo al mercado, pero uno dice, por fin puedo salir a cambiar el auto, puedo salir a expandir el negocio, etcétera, etcétera, en una expansión. Entonces ahí es donde los sectores, entonces el efecto, digamos, diferente que tiene, el efecto diferenciado que hay entonces en una fluctuación económica es muy diferente a través de los sectores económicos y eso se traduce en diferentes reacciones de los diferentes sectores económicos, por eso hay que estudiar. Productividad y empleo. Se tiende a pensar que si hay una mayor productividad se debería tener mayor desempleo. Esa es la intuición que uno tiene. Esa es la intuición, pero es la intuición nomás en el modelo. O sea, básicamente, ¿por qué? Porque se necesitan menos trabajadores para obtener la más cantidad de productos. Entonces, ¿para qué necesito gente? Si la gente es súper productiva, puedo contratar, en vez de tener 2 trabajadores, puedo contratar 1. Eso normalmente no pasa. El tema es que es lo que ocurre en la realidad, eso no pasa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque rara vez se quiere mantener el producto constante. ¿Ok? O sea, normalmente las empresas, las economías en general, cuando la productividad aumenta, lo que se hace es aumentar el producto. O sea, eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si ahora con la gente es mucho más productiva, entonces lo que voy a hacer es poder producir más. No se busca que la producción sea constante. Pero por eso no hay desempleo cuando hay mayor productividad. Eso no pasa. Eso no pasa. De hecho, pasa lo contrario. Los lugares donde la productividad es súper alta, el desempleo es re bajo. ¿Okay? Entonces, en general, siempre lo que termina ocurriendo es que cuando la productividad aumenta, se tiene menos desempleo en vez de más desempleo. Entonces, y obviamente, cuando hay más productividad, eso se traduce en mayor ingresos, ¿ok? Y eso además aumenta la demanda de producción de la economía, ¿ok? Por eso es que eso es como una especie de círculo virtuoso. O sea, si la productividad aumenta, aumentan los ingresos de la gente, si aumentan los ingresos de la gente, hay más demanda agregada y así sucesivamente. Hay un círculo virtuoso en la economía. ¿Okay? El tema es si eso se puede suponer para todos los sectores. Bueno, eso no es tan claro. Eso no es tan claro. Estaba pensando a nivel economía en general. Esta es la producción agregada de la economía. Pues ya que eso sea para todos los sectores económicos no es tan claro. Porque, bueno, hay que ver. ¿Por qué? Porque básicamente, y eso también viene con desarrollo económico, las economías o sea, lo que va ocurriendo en todas las economías del planeta a lo largo del tiempo, es que, bueno, tienen muchos sectores económicos y habrá ciertos sectores económicos que se van volviendo más productivos y más competitivos y otros sectores van en caída, digamos, que básicamente la economía va mutando hacia aquellos sectores en donde la economía es más competitiva. Porque entonces lo que hacen los trabajadores obviamente es moverse entonces entre sectores, ¿okay? Especialmente en el mediano plazo. En el mediano plazo, o sea, los trabajadores si se dan cuenta dicen no, este sector, estoy en el sector A, pero me doy cuenta que el otro sector se está expandiendo más, o puede ser ciudad, puede ser sector, puede ser cualquier cosa. No es tan claro. Ustedes pueden pensar algo muy sencillo, que una economía en total tiene un sector A y un sector B. Y que hay un montón de gente destinada a... Un montón de gente destinada al sector A y otra gente destinada al sector B.
Y claro, y obviamente la gente gana un determinado salario en este sector y un determinado salario en este sector. Pero ¿cuál es la idea? De nuevo, sabemos que acá esto es precio por productividad marginal en el sector A y esto es igual a precio por productividad marginal en el sector B. Si la productividad está aumentando mucho más en el sector B que en el sector A, entonces evidentemente en el sector B se ponen los precios constantes. Entonces obviamente cada vez van a empezar a pagar más en B que en A. Entonces obviamente ¿qué va a empezar a hacer la gente? Moverse de A a B. La gente se va ahí a donde obtiene mayores ganancias. Entonces obviamente ¿qué va a empezar a ocurrir? Va a empezar a ocurrir que el producto en B va a subir la demanda de ese producto y va a caer en el sector A. Entonces, este sector se va a ir para abajo, este sector se va a ir para arriba. Esto parece muy trivial en el gráfico que acabo de hacer, pero sí te explica un montón de fenómenos a nivel global. O sea, hay un montón de lugares que básicamente, por ejemplo, o sea, estoy tratando de buscar algo para la última sección de la clase, que es bien interesante. Por ejemplo, el sector industrial, se puede pensar a esto como sector industrial y esto como sector, ¿cómo se llama? No, al revés. Esto como sector industrial al interior de la economía y este es el sector servicios. ¿Okay? ¿Qué es lo que ha ocurrido, digamos, en las economías producto de la competencia de China especialmente? Que el sector industrial ha ido en picada, se ha ido en picada, básicamente porque no pueden competir contra China, es muy difícil competir contra China. Entonces un montón de gente se ha empezado a mover del sector industrial al sector servicios. ¿Okay? Lo que ha pasado es que lamentablemente esto que estoy escribiendo yo no ha pasado. Esto no ha pasado. Sino que la gente sí ha sufrido esto, pero no ha visto cuando se ha movido al sector servicio mayores salarios, sino menos salarios, porque se terminan trasladando, bueno, porque de nuevo, acá estamos suponiendo A y B, típicamente A y B, C, D, F, G. Bueno, si se mueve a servicios, actuales servicios, y típicamente la gente se ha movido a servicios de baja productividad. Entonces eso es un problema, eso es un problema. Entonces la gente ha visto el peor de los mundos, que es menos industrias y pasarse a sectores de bajo valor agregado en servicios. Bueno, y eso hace parte de todo el análisis de desarrollo económico de los últimos años. Pero eso también explica un montón de las cosas laborales, por eso se estudia. Y acá es donde venimos a hablar de eso, de la demanda de los productos. Entonces, supongamos por un segundo que saquemos de la ecuación un minuto la demanda del producto. Porque de nuevo, ya deberíamos tener claro en esta clase que la demanda del producto sí es clave. Si no hay demanda del producto, no hay trabajo. Simple. Pero vamos a suponer por ahora de que la demanda del producto es constante. Supongamos por un segundo. Lo más probable es que los trabajadores se muevan entonces de los sectores con bajo crecimiento a los que tienen mucho crecimiento, o sea, bajo crecimiento y bajos salarios. Y que se muevan a los sectores con mucho crecimiento y salarios altos. Entonces, eso es lo que uno pensaría si uno tiene varios sectores económicos. Entonces, los trabajadores actuales, y eso lo van a hacer los trabajadores actuales como los que están entrando al mercado. Eso es seguramente lo que todos por ejemplo, los jóvenes están pensando, por ejemplo, cuando eligen carrera, digamos, dicen, no, yo quiero algo que me guste, pero también algo que esté en crecimiento, digamos, algo que me vaya a pagar bien, algo que esté en crecimiento. No quiero un lugar que no esté con crecimiento, o sea, es estratégico. Pero también los trabajadores actuales, quienes están actualmente en el mercado de trabajo, si ven, dicen, no, que el otro sector está pagando mejor me muevo para allá, porque está pagando mucho mejor, tengo más posibilidades de aquel lado. ¿Okay? Entonces, obviamente, eso debería ser, si esto es cierto, es que los salarios entre diferentes industrias deberían tender a converger, ¿okay? En teoría. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente la gente se está moviendo permanentemente.
permanentemente. Y la gente debería, y claro, como hay rendimientos decrecientes a la escala, a medida que la gente va entrando a ciertos lugares, la productividad no debería crecer tanto. El tema es qué pasa cuando uno introduce ya los cambios en la demanda del producto. Ahí es donde la ecuación cambia un poco. Si hay un cambio en la demanda del producto, entonces obviamente no es tan claro que haya ese crecimiento tan diferencial entre sectores. Por ejemplo, si hay un aumento en la productividad en un sector, eso normalmente lleva a la caída en el precio del producto. Eso es medio lógico. ¿Okay? Por eso ustedes estudian micro y estudian macro. Porque hay que pensar en equilibrio general, no en equilibrios parciales nomás. Entonces, si la demanda del producto es elástica, entonces la cantidad demandada aumenta significativamente, entonces se demandan más trabajadores para la producción. Eso es medio lógico. Entonces ya lo deben saber. En cambio, si la demanda del producto es inelástica, entonces la cantidad demandada aumenta poco y se demandan pocos trabajadores para la producción o incluso menos, dado el aumento de la productividad. Entonces depende, cuando ustedes ya introducen entonces estos factores de cambio en la demanda, digamos, y la historia cambia un poco. La historia cambia un poco. Depende entonces cómo cambia la demanda del producto y si cambia la demanda del producto, cómo es la demanda del producto. Si el equilibrio nuevo, digamos, lleva a mayor cantidad de producto, a una expansión grande de la cantidad de producto o a una expansión pequeña de la cantidad del producto. Uno nunca sabe. Entonces veamos algo sencillo. Veamos algo sencillo. Productividad por hora, entonces, y esta es la cantidad ya no de ingreso, esto no es ingreso laboral, sino empleo. Esto es empleo. Y esto es productividad. Entonces estamos viendo otro flanco. Estamos viendo cómo la productividad entonces se conecta no con ingresos laborales, sino con gente empleada en estos sectores. Y lo que vemos es, de nuevo, eso es interesante, productividad y acá está minería. Minería. De hecho, podríamos sacar minería a ver qué da. Si sacáramos minería en una de esas, esto daría otra cosa. Yo creo que daría hasta negativo. Vamos a ver, tengo el siguiente. Ah, sí, ahí lo tengo. ¿Cómo no se adelanta? Es interesante, ¿por qué? Porque acá parecería que es positiva la relación, o por lo menos la correlación. Pero cuando uno saca minería de la ecuación, nos da en otro sentido. Nos da en otro sentido. ¿Cómo? Claro. Este es el sector más productivo y que más gente absorbe, pero como que tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda de petróleo que tiene infinito, ¿no? Ahora estamos con economías bajas en carbono, entonces está en discusión eso, pero yo creo que después de este apagón en España, yo creo que la gente va a empezar a replantearse un poquito eso, porque bueno, seguimos necesitando petróleo, ¿no? No podemos depender solo de la electricidad. Claro, es hiperproductivo, es un outlier. O sea, el petróleo es claramente un outlier. Cuando uno ve esto, en realidad, uno ve que la correlación sí es negativa. O sea, básicamente a mayor productividad, típicamente se necesita menos gente. Los sectores que tienen más aumento de productividad tienden a necesitar menos gente. Eso es lo que está diciendo. Es bien interesante eso. Es bien interesante. Obviamente eso lo podríamos hacer con más sectores, como les digo, para ver hasta dónde estas correlaciones, son correlaciones. Habría que hacer un montón de otras cosas para tratar de sacar conclusiones finales. Pero eso es lo que se va viendo, ¿ok? Por ejemplo, información y comunicación es el sector que más está creciendo, pero no contrata mucha gente. Ahí es donde es el problema de que no hay suficiente gente que se meta a ingeniería, por ejemplo. Un sector que está en el punto medio es el sector público, educación y salud. Está ahí en el punto medio, que ha aumentado el número de horas, pero con una productividad. En cambio, otros lugares que en realidad la producción ha caído, ha contratado un poco más de gente, en realidad,
es electricidad, agua y gas. Y en realidad eso es un poquito también un outlier porque contrata muy poca gente este sector. Muy poca gente. ¿Como operarios que hagan eso? Sí, exacto. Sí. O sea, son todos operarios o... Porque no sé, por ejemplo, es buena pregunta saber, porque eso, yo creo que eso se puede abrir mucho, el tema de, por ejemplo, cuando están construyendo la parte eléctrica y demás, yo creo que eso entra en real estate, en realidad, porque es construcción. O entra acá, perdón, entra aquí. Entra en construcción, no entra aquí. O sea, esto es básicamente gente que está empleada en el día a día de la electricidad, el gas, el agua. En cambio, cuando están en, que es a donde realmente la gente quiere estar, es construyendo más que dedicado al día a día. Pero como te lo digo, hay muchos sectores, pero si se fijan, la correlación es negativa, claramente. Entonces, lo que nos está diciendo eso es que por lo menos para Colombia, la correlación está dando negativa. O sea, a medida que hay más productividad, se contrata menos gente en los sectores económicos. Pero eso no es salario. No, esto es empleo. Esto es empleo. El anterior era salario. El anterior era salario. Entonces, la idea de estos dos flancos era mostrarles a ustedes cómo se conecta productividad y se trata de analizar productividad con ingresos laborales y con empleo. A mí me parece medio raro hacer eso, pero bueno, eso ya está inventado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que eso lo vamos a ver en la próxima clase porque ya estamos un poco tarde, quiero verlo con calma. Lo siguiente que vamos a ver entonces, dicho todo lo que acabo de decir, vamos a ver la próxima clase, y con calma, porque es largo. Vamos a ver este paper en el que estoy trabajando, tengo que hacer la otra iteración, estoy ahí en un ida y vuelta con los reviews. Crecimiento económico, porque no quiero ver productividad. Yo tengo mis serias dudas con productividad, como les acabo de decir. Pero sí quiero ver el crecimiento económico, PIB solo. Y PIB solo, ¿cómo eso se conecta? Con horas de trabajo, ingreso laboral y dividir el ingreso laboral entre empleo asalariado y la gente por cuenta propia, y lo voy a hacer específicamente para Colombia, que es para donde tengo datos seguidos. La idea es ver cómo se conectan estas 5 variables, porque es crecimiento económico, empleo de asalariados, empleo de cuenta propia, ingresos laborales de asalariado, ingresos laborales de cuenta propia. Entonces son 5 variables que están estudiando ahí. Y con pura herramienta de serie de tiempo. Entonces lo que vamos a ver la clase que viene es cómo estudiar estas cosas con herramienta de serie de tiempo, que yo sé que les da pánico, pero toca aprender también series. No es tan, sí es complicado, pero se puede aprender también. O sea, no sufro. Entonces lo vamos a ver en la clase que viene, con calma, digamos, a este temita. Y seguramente le vamos a destinar toda una clase solamente a esto, porque es pesadito. Es pesadito y estoy todavía ahí en las siguientes versiones. Voy como en la versión ya 2.0 y la que voy a mandar de vuelta ya en julio en la 3.0. Hay que hacerle más cambios para satisfacer a los reviewers.